Bienvenidos y bienvenidas, todos los docentes, administrativos, las personas que estén tomando este curso relacionado con las narrativas y la marca personal docente. Hoy tenemos una conversación, una entrevista, pero si ustedes se dan cuenta, estoy utilizando una plataforma muy amable, muy disponible. Si usted tiene un correo de Gmail, después les mostraré con más especificidad. Ustedes pueden acceder a StreamYard, que en su versión gratuita, que es la que estoy usando en este momento, permite que podamos tener este tipo de grabaciones a manera de un video podcast con gente que obviamente se encuentre en otro lado, algo muy apropiado y que se ha popularizado, por supuesto, desde nuestro encierro, desde la pandemia por el COVID-19. Simplemente es que ustedes van a estar viendo, pues, el logo de la empresa, obviamente, este patico que dice StreamYard. Pero el objetivo de hoy es poder conversar con una persona, bueno, muy importante en las ciencias sociales de Colombia y de gran parte del mundo, profesor actual de el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, aunque él seguramente nos va a contar más sobre su recorrido. Fundamental investigador en los temas que tienen que ver con la memoria, las transiciones políticas. De hecho, es el que coordina o lidera lo que llamamos el Programa de Estudios Críticos de las Transiciones Políticas, una red elaborada o construida por varios profesionales de varias universidades, institutos y algunos independientes alrededor de este tema. Pero si hablamos de un rol de cierta manera más reciente y muy relevante, es una persona que fue comisionado de la famosa Comisión de la Verdad y publicó, diríamos, y me arriesgo a decirlo, el informe más relevante, más importante, o precisamente el que ha resonado más en la academia y en los diferentes públicos de Colombia y del mundo, con su informe Cuando los pájaros no cantaban. Entonces tengo el placer de invitar a el profesor Alejandro Castillejo Cuellar. Alejandro, ¿cómo me le va? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué hubo, Pablo? ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Muy Gracias aquí bien. por la invitación a la conversación y bien, viendo cómo está a punto de llover en Bogotá, como para variar. Para variar, está haciendo muchísimo frío. Oiga, Sí. Alejandro, ya desde que arranquemos en forma, ¿cómo le ha ido con el informe? Ahorita lo reforzaremos y me quiero referir al informe Cuando los pájaros no cantaban, para la gente que pronto no lo sepa, pero los que somos seguidores, bueno, de lo que fue el proceso de paz firmado en 2017 y toda esta institucionalidad creada en el marco de la transición política, pues bueno, ya sabemos, la Comisión de la Verdad ha jugado un rol supremamente importante. Hace 2 años lanzaron oficialmente su informe, que además pues tiene una web transmedia que permite una interactividad muy fuerte. Pero Alejandro, usted publica este informe que realmente empieza a tener muchos honores y ahorita hablaremos de ello, pero uno de esos es que incluso usted se gana el último premio Ángel Escobar, un premio muy importante a las publicaciones científicas de las ciencias sociales en Colombia. ¿Cómo le está yendo a ese informe y a esa publicación, Alejandro? Pues yo creo que desde cuando los pájaros no cantaban es un texto de historias editado y pensado realmente para contar historias sobre la guerra en Colombia y fue digámoslo así, pedagógicamente y teóricamente también pensado para circular y para que mucha gente leyera, ¿no? Porque los informes de comisiones suelen ser muy técnicos, entonces este era el único que pensaba yo que tenía que tener unas características muy peculiares y pues finalmente el pleno de comisionados acepta la propuesta, ¿no? Y cuando el libro sale publicado, pues creo que coge por sorpresa a muchísimas personas. Es un libro que no son historias de violencia literal, sino son historias de la vida cotidiana de quienes vivieron la guerra, desde que quienes estuvieron armados dentro y fuera de las filas del Estado hasta en su mayor parte las víctimas, ¿no? Entonces es un libro de literatura y como Total. libro de literatura pues circula y ha circulado, ha tenido, creo que de la página, ha tenido como 800.000 downloads los últimos 3 años, que eso es un Wow. récord para cualquier libro. Y ahora acabamos de sacar la primera impresión del texto
en papel, porque esto salió originalmente en PDF, indistintamente de que la gente lo imprimiera en un PDF, no tenía una edición especial, y acabamos de sacarlo hace poquito en la Feria del Libro con la Universidad de los Andes y la Nacional, en la primera edición en papel de eso, reeditado y mucho más presentable, ¿no? Entonces ha sido un libro muy satisfactorio, precisamente porque mucha gente lo lee, lo mira, lo han convertido en teatro, en música, en danza, en poesía, en performance, en pedagogía, que era exactamente lo que yo quería. En ese sentido, siento una satisfacción muy profunda con eso, ¿no? Logramos Total, ese cometido. Alejandro. No, y obviamente hablaremos de eso porque hace parte, evidentemente, de su marca personal y ya nos empieza usted a dar muchas pistas, ¿no? La docencia, el ejercicio de la academia, que se empieza a vincular con este tipo también de instituciones. Lo importante es que lo que se produce y lo que se publica, pues también tiene que ser consumido e indudablemente eso refuerza o es coherente con una hoja de vida que, por supuesto, usted ha construido a lo largo de muchos años. Alejandro, precisamente de manera muy breve, porque si no imagines esto se nos volvería solamente una historia de esa parte, ubiquemos a la gente. ¿Usted cómo ingresa al mundo de la academia y rápidamente cómo empieza usted a escalar? Incluso hasta llegar a un punto en que usted tiene, pues, una muy buena imagen, o sea, y hay que decirlo en el marco de este curso, usted tiene una excelente marca personal, una persona que ha estado dictando clases, cursos, seminarios, ha hecho pasantías internacionales, lo buscan muchísimo las instituciones académicas, los colectivos sociales, las comunidades. Es un referente obligatorio en el campo académico en el que usted se ha desenvuelto. Brevemente, o sea, ¿qué considera que desde unos inicios comenzó a ser parte de la construcción de esa imagen que lo hace a usted tener pues una cierta relevancia en lo público al menos? Pues yo creo que de todos modos, esto es un proceso que va de a pocos, ¿no? Es decir, creo que si me pongo a pensar cuál sería el sustento de crear esta marca personal, a veces incluso yo hablo de que uno tiene que volverse una especie ¿cómo es que le dicen a veces en las grandes empresas? Sí, una marca, digamos, lo que usted me ha dicho. Creo que lo esencial es saber qué es lo que uno quiere ir construyendo y quiere decir al final, no quedarse en el puro procedimiento de hacer las cosas en el mundo universitario o académico y demás, o hacer la investigación de turno o escribir el artículo de turno, sino realmente creer que uno tiene algo que decirle a un conglomerado de gente, a un público particular, e ir poco a poco construyendo esa imagen de querer decir algo. Yo creo que cuando uno comienza a entender eso, se comienza a consolidar un rostro, pongámoslo así, un rostro mucho más reconocible y también con unas particularidades o características de personalidad que también se traslapan con la manera de escribir, con la manera de hablar, con una gran cantidad de facetas del mundo intelectual y profesional de uno, ¿no? Creo que si uno no tiene nada que decir o si uno no tiene en la cabeza que hay algo que uno tiene que decir, es muy difícil que se integre precisamente esa marca o esa imagen corporativa, sería la palabra también. Una persona también podría decir que uno tiene una imagen, no porque uno sea un mercanchifle de cosas, sino porque tiene una imagen unificada de todo lo que es uno como académico, sin que eso se vuelva, por supuesto, pues el centro del mundo. Sencillamente eso es un proceso natural que se va dando en la medida en que el trabajo de uno va adquiriendo, se va consolidando. Alejandro, y empecemos por esta reflexión. Usualmente, y creo, no sé si usted comparta conmigo esta narrativa, tal vez antaño, ubiquémonos sobre todo en Colombia y Latinoamérica, la figura del docente, fuese en un colegio, fuese en una universidad, era una imagen de verdad que emulaba mucho respeto. No digo que aún no, por Mm. supuesto que sí, pero yo tengo la sensación de que la docencia y por tantos factores que han acontecido, sobre todo en el sector público, es supremamente hoy día estigmatizado, ¿no? A veces la labor docente se ve como una labor complementaria, a veces para muchos profesionales haber llegado a la docencia, a veces lo leen desde afuera como de, como no consiguió trabajo en lo que tiene que hacer, entonces le tocó meterse a docente, o bueno, da clases, pero como que da la impresión de que esa labor docente de pronto hoy día no tiene las mismas representaciones positivas de antes. ¿Usted qué considera y por tanto
¿por qué es importante que en el mundo de hoy los docentes o los que nos dedicamos a la academia, pues bueno, nos convenzamos de que no solamente tenemos algo que decir, sino que debemos tener los recursos necesarios para tener un impacto, llamémoslo así, en los públicos que incluso salen de nuestras aulas de clase? Sí. Pues yo creo que los que minimizan el trabajo de un profesor o de un docente o alguien que enseña, sencillamente es porque nunca lo han hecho, así de sencillo. Y lo que sí creo más bien es que en el curso de los últimos 10, 15 años, si no más de pronto, lo que ha habido es también un tránsito hacia subvalorizar, de hecho, el trabajo de la enseñanza en función de una concepción bien peculiar del aprendizaje, ¿no? Y eso ha tenido que ver también con las transformaciones de las pedagogías y los circuitos globales de lo que se entiende por pedagogía, por enseñar, por aprender y todo eso. Y en ese tránsito se ha desvirtuado mucho la labor del profesor y se ha movido quizás hacia un universo más bien de formalización, mediación u otras cosas distintas bajo la égida específica de que lo importante ahora es que el estudiante aprenda y no que el profesor enseñe. Y eso ha tenido una serie de consecuencias, obviamente también nacidas de una visión, digamos, autoritaria de la pedagogía, obviamente, pero también unas supuestas transformaciones radicales que en realidad lo único que han hecho es desvirtuar realmente el trabajo del profesor. Y yo creo que eso es lo que ha pasado, se ha desvirtuado, la educación se ha mercantilizado también y en función de esa mercantilización, pues obviamente también buscando estandarizar cosas, pues ha tenido como efecto precisamente la satisfacción aquí del cliente que también ahora es un estudiante. Entonces yo creo que todas estas cosas han cambiado y los profesores en general, tanto de los colegios como de las universidades, y ante también la arremetida de nuevas tecnologías también, pues obliga a la gente a adaptarse, que eso tampoco es fácil a un escenario que si no se adapta, pues estamos también de caras a la desaparición, no es una cosa tan sencilla. Pero en últimas, yo creo que el que dice que el profesor es una labor menospreciada es porque no sabe lo que quiere decir pararse frente a 15, 20 chicos en un colegio o en una universidad, mantener estados de concentración donde sabemos que hoy en día un estudiante no tiene 12 segundos de concentración, sino que está rompiendo su proceso permanentemente. O sea, son unas características muy peculiares, ¿no? Y eso hay que entrar a reflexionarlo, obviamente. Eso es para uno difícil, claro. Total, estamos de acuerdo. Bueno, Alejandro, listo. Usted, cuando uno conversa con usted, bueno, además usted empezó en esto de una manera, bueno, muy, muy joven. ¿Cómo fue ese perfil suyo, digamos, arrancando? Iniciemos sobre todo con la labor docente. ¿Y qué considera que además, bueno, por supuesto, de los talentos, de los enfoques epistemológicos, bueno, obviamente de las capacidades que tiene uno de análisis, escritura, publicación, pero ¿cuáles creen usted que fue como esos elementos que ayudaron a que desde muy joven usted se consolidara como una imagen de verdad importante en la academia, en la antropología y en las ciencias sociales? ¿Qué cree que fue aquello que influyó para eso? Pues yo creo que yo siempre supe que yo iba a ser profesor, es decir, desde que yo me gradué de la universidad con una tesis en antropología en la Nacional, que era fundamentalmente de teoría, indistintamente de lo que piense de ese trabajo hoy en día, tenía unas intuiciones que todavía las sostengo incluso. Em, Cuando yo termino la carrera, mi pregunta era qué iba a hacer. Y yo tengo un temperamento lo suficientemente diletante en el buen sentido, o sea, siempre estoy detrás de mis propias intuiciones y indagándolas. Por eso no me gusta dar cursos de metodología, por ejemplo, porque es muy difícil enseñar a materializar la intuición en realidad. Entonces, cuando yo termino la universidad, yo decía, pues pucha, primero que voy a estudiar, y bueno, cuando estudio antropología, que es una larga historia, pero cuando termino trabajando en temas sobre la guerra, la pregunta era muy simple. Para una mente, tantos temas en la cabeza, ¿cuál podría ser el tema? Porque yo no cabía en ninguno de los temas antropológicos, digamos, rutinarios, ¿no? Y ahí es cuando de pronto, quizás en un momento de epifanía, concluí que el tema más que debería seguir es el estudio de la violencia, porque me permitiría leer de muchas cosas, leer de muchos temas, volverme un sujeto más interdisciplinario, escribir de muchas maneras y con el tiempo esa diversidad de cosas fue convirtiéndose
como dice usted, Pablo, en una marca mía muy específica. Cuando uno lee todos mis textos y todas mis cosas, son una mezcla entre ciencias sociales, literatura, mis conversaciones con diferentes disciplinas, y eso nace desde ese momento de conciencia de yo tengo esta cabeza y esta manera de pensar y estos intereses, qué tema podría ser, incluso si queda por fuera propiamente de la disciplina en el sentido clásico. Y ahí es cuando termino, obviamente, enfocándome hacia el estudio de la guerra y de la violencia, inicialmente aquí en Colombia, y eso terminó también por influir, por supuesto, en mis cursos iniciales, y siempre supe que iba a ser profesor. Mi segundo trabajo fue dar clases en una universidad, en la Universidad Central. Entonces, y por el otro lado, pues tenía otro trabajo que tenía que ver con medios audiovisuales, pero siempre supe que quería enseñar. Y de ahí podía adquirir como cierta estabilidad, me imaginaba yo, para poder hacer otras cosas. Pero creo yo que yo nunca me imaginé trabajando en el Estado y nunca me imaginé trabajando en ONGs ni en fundaciones de ningún tipo. Yo me imaginé estando en una universidad estudiando y leyendo y enseñando realmente. Y me imagino que eso también tuvo que ver, bueno, Alejandro ha dejado clara una cosa, un elemento fuerte de la marca personal, yo creo que es universal, es, bueno, tener algo que decir, haber empezado a consolidar y alimentar un discurso que en el caso suyo, como lo acaba de decir, es muy interdisciplinario, guiado por estas intuiciones metodológicas que lo han llevado, y ahí vamos al segundo punto, a la elaboración de narrativas. Bueno, la docencia es un campo muy amplio. Algunos de pronto sí lo limitan muy a, bueno, una vocación muy de estarse alimentando, actualizando en la disciplina o en el campo de conocimientos para, bueno, elaborar toda una serie de materiales pedagógicos, didácticos a un público muy específico que son los estudiantes. Por supuesto, Alejandro le ha logrado llegar a otros públicos fuera de la academia. Pero la Mm. primera pregunta que yo tengo es, Alejandro, ¿usted considera que ese perfil suyo, de cierta manera, además de beneficiarlo a usted como imagen, también ha contribuido a ampliar la imagen positiva, llamémoslo así en términos muy de mercadeo, el posicionamiento de las universidades o de las instituciones en las que usted ha trabajado? Pues yo me imagino que sí, porque igual, pues de todos modos, la gente estudia con uno, cuando uno monta programas de investigación, programas de trabajo, etcétera, pues uno construye redes, esas redes ojalá se mantengan estables más allá de las formalidades, son pequeñas comunidades de diálogo y lógico, las universidades también se ranquean de acuerdo al mérito de sus profesores y ese mérito se mide de muchas maneras. Yo creo que el problema es cuando uno termina creyéndole más a la métrica que a lo que dice, pues, que esa es, diría yo, la inmensa mayoría de las personas, pero es parte de lo mismo. Un programa con unas personas específicas y unos perfiles específicos que lógicamente atraen también porque la gente se acerca a uno eh, eh, atraído e incluso seducido también por las cosas que uno puede decir y eso devenga en el ranking de la universidad, en el prestigio que tiene, la cantidad de estudiantes que uno tiene y todo ese tipo de cosas, ¿no? Lógico. Pero ahí tiene que haber algo claro. La persona, a uno lo reconocen por algo específico, por algo claro, por ser medio anarquista, por ser escritor, por ser no sé qué, por decir, ¿sí me entiende? Eso es muy importante porque de resto, si no, somos profesores con publicaciones. Fin de la historia. Y ahí hay de esos son el 99.9%. Entonces, porque les toca. Entonces, pero hay que hacer una diferencia y la diferencia radica en la imagen que uno construye y el trabajo las apuestas que uno hace también intelectuales, ¿no? Alejandro, precisamente llama la atención algo que usted nombró hace unos instantes. Además, pues de ese trabajo intelectual, ubiquémonos ustedes de base antropólogo, etnógrafo. La etnografía ya de por sí es una narrativa que, bueno, es un resultado de un proceso muy complejo, pero que, bueno, por lo general se ha traducido en una muy buena escritura, llamémoslo, no vamos a entrar en detalles, en una buena traducción del mundo de ese otro para que también otros al mismo tiempo lo vayan entendiendo. Pero usted desde joven, siendo antropólogo, empieza a tener también una cercanía
a explorar otro tipo de narrativas, y usted acaba de hablar que incluso tuvo experiencia como con los medios de comunicación o con este tipo de entornos. ¿Cómo se fue dando eso y eso de qué manera alimentó la consolidación de esas narrativas que, por supuesto, también fortalecieron su imagen y su marca personal? Pues ahí hay una cuestión de origen, y es que cuando yo escribí la tesis de pregrado, una de las cosas que más me interesaban era el tema de los medios de comunicación masivos en el mundo de la posmodernidad hace ya un tiempo. A eso me deja yo leía todos los teóricos de eso en la década de los 90 y entrados los 2000 también. Y de ahí queda como un interés en esa dimensión no textual de cómo relatar el mundo y toda esta cosa, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, para mí yo creo que el trabajo académico, el trabajo intelectual es un trabajo que tiene que tener varias facetas. Yo le llamo eso como el intelectual más integral, más que público, lo llamo como más integral, una persona que es capaz, digo yo, de hablar en cualquier idioma, y cuando digo idioma es el idioma de la literatura, la poesía, la narrativa, la etnografía o lo que sea, hablar en cualquier lengua, literalmente, o ser capaz, más bien ser capaz de hablarle a cualquier persona en cualquier lengua, al mundo de los niños, al mundo de los jóvenes, al mundo de los super especialistas, y uno tiene que estar en condiciones de llevar los argumentos más complejos a esos públicos también. Y la sumatoria de esas dos cosas o tres cosas, pues es lo que llamaría yo integralidad. Entonces, para mí el proyecto académico mío es también no solamente un proyecto de análisis antropológico y sociológico y filosófico también sobre las violencias y las posviolencias, sino también es un proyecto escritural, por ejemplo. Yo tomo notas de mis trabajos de campo, son esencialmente libros de poesía, para no ir muy lejos. Y hay toda una narrativa que yo tengo construida sobre la violencia desde la poesía también. E incluso la fotografía, aunque en menor medida, y recientemente pues trabajo con sonido también. Entonces sí he buscado, siempre he tenido en la cabeza muy claro que uno para poder comunicar con otros necesita buscar muchos caminos y muchos recorridos muy distintos, y cuando uno hace eso, pues uno se vuelve más versátil, obviamente, y menos asustado, porque meter sonidos e imágenes y textos y cosas, pues eso también tiene sus complejidades de varios órdenes, pero también le abre a uno muchos públicos. Entonces yo creo que también es una disposición, Pablo, uno querer hablar con muchos públicos, porque lo más fácil es quedarse encerrado en la universidad o quedarse atrincherado en la función del profesor, eh, una visión del profesor, por ejemplo, y no explorar otras visiones también de lo que significa enseñar y lo que significa también buscar otros caminos de aprendizaje, ya pensando más en la... Entonces, todas esas pequeñas cosas, ¿no? Constituyen unas características de una persona. Entonces, la etnografía es un proyecto escritural. Sí, y eso lo sabemos. Lo que pasa es que en el mundo de la academia, pues me da como pena decir esto, pero muchos escriben muy mal. Entonces, esa es otra cosa distinta. Pero esto debería ser un proyecto de literatura también, en el buen sentido de la palabra. Uno lee a los grandes, un gran antropólogo como Lévi-Strauss era también un escritor, o pensadores de primera como Foucault, o el mismo, no sé, Freud. Yo creo que lo más valioso de todos ellos era su capacidad de escribir, indistintamente de sus complejidades, era su interés en convertir su trabajo también en un proyecto escritural, y yo creo que esa es una idea muy interesante. Alejandro, queda en evidencia que, claro, un buen trabajo, una buena publicación, como las que usted ha nombrado, y bueno, yo quiero referenciar sobre todo dos que a usted lo han marcado muchísimo, el famoso Poética de lo Otro, que es como un texto también muy pionero y, como usted lo dice, yo diría muy disonante en el buen sentido de la palabra, Mm. de cómo abordar en ese momento los temas de las víctimas, procesos de violencia en Colombia. Y después, bueno, también su tesis doctoral, precisamente Los archivos del dolor, que además se hace, bueno, en esto que podríamos denominar tal vez el post-apartheid, estos procesos de post-conflicto, si lo quisiéramos llamar, en Sudáfrica. Ya de por sí solos son obras que, como usted lo dice, bien escritas, hacen parte de la marca docente, porque además hay un proceso editorial y muchas veces detrás de ese proceso editorial, si es una editorial universitaria, bueno, hay algunas labores de mercadeo, conversatorios, como pasa actualmente, lanzamientos en ferias de libro que obviamente alimentan eso que Mm. denominamos la marca personal. Pero bueno, se tiene una buena obra, se tiene una buena literatura, que es lo que, como usted lo acaba de decir, más se encuentra en el ámbito de la producción académica.
Pero cómo Alejandro Castillejo empieza de pronto a decir, bueno, pero sigamos rompiendo el molde. Pero además, ¿cómo empieza usted a administrar esa marca personal que va más allá del sello de la editorial? O sea, la pregunta concreta es, ¿los docentes también necesitan otras herramientas para darse a conocer, para que su capital simbólico aumente, para ser reconocidos? ¿Cuáles son como esos elementos que usted empezó a integrar fuera de la literatura ya para empezar a elaborar o a consolidar mucho más esa marca personal? Pues yo creo que si uno tiene, digamos, claridades en las cosas que hemos dicho hasta aquí ahora, por ejemplo, se publica un libro, ahorita que acabamos de editar, Cuando los pájaros no cantaban, primera edición, o segunda edición más bien. Pues ahora que viene, ahora viene es a tener una conversación honesta y directa con muchos públicos muy distintos. Es decir, no es un asunto de ir y lanzar un libro un día y decir tres cosas, sino más bien es cómo carga uno el libro debajo de la mano y se va a muchos públicos distintos a poner de presente los argumentos y las apuestas que eso tiene. Entonces uno se vuelve, eso va a sonar feo lo que voy a decir, pero uno se vuelve propagandista de sí mismo o se vuelve más bien divulgador de las cosas que uno tiene, porque si uno espera a que los otros se enteren por sí solos, pues eso va a tomar más tiempo. Yo creo que si uno realmente quiere decir algo y tiene algo que decir, uno tiene que salir a decirlo y eso implica coger los textos, discutirlos en muchos escenarios de diferentes tipos y hacer un esfuerzo realmente de situar lo que uno hace en un terreno de debates y en un terreno también público, ¿no? O si no, el libro se queda metido en una estantería, como le pasa también a la gran mayoría de cosas. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo adicional y creerse realmente que uno es el mayor encargado de divulgar lo que uno hace. Y eso lo hace tomándose en serio los diferentes mecanismos para hacer eso, ¿no? Desde como hacer un podcast o una conversación como la que tenemos, hasta sugerir las diferentes presentaciones o los diferentes momentos para hablar de estas cosas, ¿no? A través de lo que usted dice, muchos conversatorios o simposios sin vainas, pero tener una actitud muchísimo más proactiva en torno a ese ejercicio. Si es así, entonces el libro se queda en una... Y así con todo el trabajo. El que tiene que decir algo tiene que salir a decirlo, fin de la historia. Bueno, y usted nos ha dado pistas. Bueno, obviamente todo docente o toda persona que está en cualquier campo, pues obviamente tiene sus redes, tiene sus contactos y como usted dice, esos escenarios donde se pueda divulgar, donde se pueda conversar, pero usted ha tenido algún tipo, digamos, de estrategia, me refiero es, ¿cómo usted logra, por ejemplo, tener de verdad una imagen tan relevante que lo lleva, insisto, no solo a ser muy buscado en Colombia, sino en otros países, en otras universidades? La pregunta pragmática es, ¿usted cómo elaboró esos canales para que ese discurso, que insistimos es como el primer elemento, pero hay que saberlo divulgar? ¿Usted cómo consolidó esa red? O sea, ¿qué nos puede decir? Y seguramente eso pues no fue planeado, fue Sí. muy paso a paso, pero ¿qué nos podría decir? ¿Dónde estuvieron esos tipsitos, si me atrevo a No, decir? yo diría que uno de ellos es, uno, la disciplina. Y sí, en cierta forma también ¿cómo decirlo que no vaya a sonar feo? Cierta ambición, es decir, cuando digo ambición quiere decir deseo y ganas de hacer las cosas y ganas de transmitir también. Y en un comienzo siempre fue como yo, digamos, como mi trabajo siempre giraba en diferentes campos muy, digamos, aparentemente distintos, pues al comienzo yo me acuerdo que yo presentaba y hablaba en cada escenario que yo pudiera, en cada instante o cada situación donde yo viera que cupiera lo que yo estaba haciendo, ahí lo metía, ¿no? Y yo creo que a lo largo del tiempo fue un constante proceso de insistencia, insistencia, insistencia y disciplina, mucha disciplina, escribiendo muchísimo, leyendo mucho, pasando mucho tiempo, lo digo también de manera muy honesta, pasando mucho tiempo por fuera de la universidad, más allá de mis responsabilidades que siempre las cumplía, pasaba yo mucho tiempo porque yo comencé a construir un vínculo con lo que a veces algunos llaman el sector externo de las universidades,
con organizaciones de víctimas y con organizaciones sociales muy específicas a lo largo de los años, ¿no? Desde que estaba en Sudáfrica y aquí en Colombia o en México o en otras partes del mundo, ¿no? Entonces yo creo que ha sido la insistencia realmente y la disciplina lo que hace todo eso. Ahora, mi marca personal es que yo soy un sujeto más bien que está por fuera de los centros hegemónicos de los poderes, indistintamente de que esté incluso trabajando en los Andes. Yo no hago parte de la hegemonía, por ejemplo, de los teóricos de la construcción de paz y el posconflicto. Yo soy un crítico de todo eso y yo he construido mi imagen situándome en esos bordes externos y yo les llamo bordes abismales porque yo creo que uno teoriza y construye conocimiento desde el borde, no desde el centro. En el centro lo que uno hace es repetir cosas para las instituciones y para uno mismo y para los rankings y para los sueldos. En los bordes externos uno tiene, creo yo, tiene uno elasticidad, facilidad, es mucho más inseguro el asunto y es más complejo porque hay que argumentar más y decir muchas cosas. Y ahí es donde yo he creado mi propio nicho, en esa especie de personaje, entre comillas, periférico, paradójicamente. Permítale preguntar esto a Alejandro, ya que dio, como decimos, papaya. Para los que no sepan, bueno, Alejandro entra a ser comisionado, precisamente entre otras porque, bueno, una persona que fue muy famosa, bueno, lo sigue siendo ya póstumo, Alfredo Molano, sociólogo, académico, periodista, pues que indudablemente pues tiene una imagen muy, muy fuerte. Usted entra a reemplazarlo, pues si es que esa palabra vale, porque bueno, suena como un poquito como a lo que se desecha, pero usted el caso es que entra a un lugar que ocupaba eso, hablemos de marca personal. Eso, un tipo que podríamos decir que aunque bueno, tenía unas narrativas interesantes, estaba en el ojo, eso que usted llama cierta hegemonía de la academia, del periodismo, una imagen supremamente consolidada, un tipo que publicó mucho y que vendió muchísimos libros, yo diría como al estilo de Germán Castro Caicedo. Bueno, y usted ingresa a ocupar, y como usted lo acaba de decir, usted se considera más como de ciertas márgenes o que por lo menos no está en el centro de esa hegemonía. ¿Cómo o qué implicó administrar su marca personal? Entre otras porque el resultado, por obvias razones, fue muy bueno. E insistimos, su informe es el que más relevancia tiene, es el que más ha sido replicado, el que más ha sido estudiado y los indicadores son claros, ¿no? 800,000 descargas en todo este tiempo, pues creo que es un indicador claro de eso. Entonces, ¿cómo usted, digamos, aplicó ese convencimiento de su marca personal, digamos, para eso, estar entre comillas en el puesto que en algún momento ocupó este señor Alfredo Molano? Pues yo creo que Molano es irreemplazable. Yo creo que efectivamente él tenía, digamos, una gran cantidad de lectores y creo que con él compartía, yo no lo conocía, pero con él compartía idealmente su cariño por el caminar, que es algo que yo también he explotado a lo largo de los años, y también su cercanía por el interés de transmitir, ¿no? Él era un externo a las universidades, me parece a mí, ¿no? Él, de hecho, parte de su característica siempre fue ser también medio externo, pero esa también fue otra época. Así que cuando yo entro y me siento en el asiento que él tenía, pues fue muy interesante porque mucha gente pensaba que yo era una especie de continuador de la obra de Alfredo y eh, en realidad yo tenía mi propia, como me dijo alguien un día, yo tenía mis propios caminos que finalmente terminaron por salir, digamos, avanti, ¿no? Pero yo creo que ahí fue interesante por eso, porque había una expectativa de uno y de otro, y tomó un tiempo explicarle a la gente. Yo creo que en ese tiempo hasta debieron haberme odiado también, explicarle a la gente que cada persona tiene su propia trayectoria y uno le aporta estos procesos desde donde uno puede. Yo le aporto desde una academia que ha sido siempre, digamos, cercana a los movimientos sociales o algunos movimientos de víctimas y que ha trabajado de maneras desde hace 30 años, cuando nadie hablaba de estos temas, de maneras colaborativas también. Y creo yo que ese ha sido el punto y creo que explicarle eso cuando entro a la comisión, explicarle eso, mucha gente me costó trabajo. Pero bueno, finalmente yo tenía algo claro, tenía algo que decir
y eso que tenía que decir era el producto de 30 años de trabajo que se terminan por materializar precisamente en el libro, ¿no? Pero sí fue un momento de confrontaciones precisamente, volviendo al tema suyo, de marcas. Yo no sé si Alfredo se atreva a Sí, decir una cosa de esas, lo dudo mucho, no, pero pero sí ¿sabe son, por qué me encanta, Alejo? yo no le llamaría marcas, sino firmas, como diría Freud, Ah, signaturas del sujeto, ¿no? Que yo recuerdo signatura. una vez, el ejemplo más claro de eso es cuando yo trabajé para la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y para el Grupo de Memoria Histórica, que yo hice uno de los informes sobre justicia y paz, el único que sacó de los informes de aquella época sobre justicia y paz, lo hicimos entre varios. Yo escribí una parte de eso y recuerdo mucho que estos eran informes que no tenían autor. El autor era Grupo de Memoria Histórica. Y la persona que encargada de eso me pidió que por favor quitara mi nombre de lo que yo había escrito. Y porque son autores que son anónimos, son textos que son anónimos. Y cuando fui a ver el texto, cuando fui a ver lo que había escrito, anonimizar lo que yo había hecho, no era solamente una cuestión de quitar el nombre de la parte de arriba, sino que uno estaba tan invertido, digamos así, o había una inversión muy profunda de uno mismo dentro de lo escrito, que prácticamente el texto tiene una firma propia en la manera como está escrito y cómo utiliza el lenguaje y los mecanismos los mecanismos que uno tiene para escribir. Entonces descubro que anonimizar es una ficción, que los textos y que el trabajo de uno académico, docente, lo que sea, hablando en público, haciendo cosas, tienen una firma de la misma suerte que cuando uno escucha una obra de algún gran compositor, no sé, cuando uno escucha Mozart, uno reconoce fácilmente, sin conocer a veces incluso las obras, que hay una firma especial de ese compositor, y así pasa con la literatura y así pasa en general con las artes, ¿no? Yo creo que y el reconocer esa firma es lo que usted le llamaría una marca. La marca tiene que ver más con un circuito también comercial. Para mí más bien es una firma, es una característica subjetiva de todo el trabajo que uno hace y que tiene unas cualidades y unas calidades específicas que son hasta reconocibles incluso cuando la gente lee y oye. Oiga, pero Alejandro, es que acá hay algo muy clave, claro. Hablemos otra vez, sí, marca, o aunque me encantó ese, oiga, qué concepto tan bonito que salga este curso, signaturas, ¿no? O sea, me Sí, encanta, o sea, bonito, bonito, ¿por qué hay un no texto de voltear a- Derrida sobre eso, ¿no? Sobre Freud que escribió Derrida hace mucho tiempo, Mal de Archivo, y es un ensayo de Derrida hablando un poco de cuál es la asignatura de Freud en su obra, y como Derrida la tiene también, por cierto. Entonces, es chévere el término, le abre a Oiga, uno bueno, muchas y como posibilidades. esto es un curso que va también generando categorías emergentes, oiga, no, vamos a colocar eso en el material del curso, qué bonito ese libro, ahorita me lo referencia bien Alejo y lo rastreamos para que la gente lo pueda disfrutar y muy bello complemento. Pero es que acaba de decir algo muy clave. Alejandro, claro, sé que no hay una respuesta exacta y única, pero cómo en este caso el académico administra los límites que hay entre claro, a veces la marca personal se diluye en la marca institucional, usted lo acaba de decir, pues si a mí, si fui contratado para cierta comisión o para cierta institución, sobre todo cuando hay informes técnicos, la marca principal es la de esa institución, incluso puede ser una universidad, pero usted, bueno, de manera muy rebelde dijo, pues no, aquí esto está imbuido de mi signatura. ¿Cómo se administran esos límites? Porque, pues, hablemoslo claramente, hay circunstancias laborales del mundo académico, pues donde eso efectivamente no se va a poder hacer, pero además me encantaría que nos lo contara, porque usted también fue rebelde con la Comisión de la Verdad, es decir, la comisión de cierta manera, y usted en otro podcast que también aquí tenemos en este curso para que ustedes lo disfruten como una narrativa, llamémoslo complementaria con esta sección que estamos manejando con Alejandro, nos contaba eso, que de pronto la comisión esperaba un informe dentro de unos ciertos parámetros que a la larga también hacen parte de la marca institucional o de esa instancia, pero usted también de cierta manera, bueno, no fue irrespetuoso porque hizo su trabajo y de hecho por eso es que tiene ese reconocimiento, pero también fue rebelde, o sea, es decir, igual usted también dijo, no, aquí tiene que haber mi signatura hasta el punto de que es un informe que usted mismo le ha logrado, en el buen sentido de la palabra, sacar el jugo y Mm. alimentar su imagen personal. ¿Cómo se administran esos límites? ¿Cómo hago que mi marca, en qué momentos debe permanecer incólume o en qué momentos sí, a veces la marca de uno se tiene que diluir
con el campo o la institución que en este momento lo contrata o lo acoge a uno? Sí. Pucha, Pablo, pues esa es una pregunta compleja, pero yo creo que es la inteligencia de adaptarse, ¿no? De buscar, es decir, hacerse la pregunta por cómo habitar una frontera externa estando también en el centro, ¿sí me entiende? Es ese tipo de paradoja. Y yo creo que lo primero es aprender a entender profundamente las instituciones donde uno está metido, aprender a entender los límites de eso y las cosas que hay que hacer de todos modos. Es decir, le doy un ejemplo claro. A nosotros, a usted y a mí nos evalúan de acuerdo a los tipos de publicaciones que tengamos. Y a mucha gente se le va la vida haciendo eso. Y admito que a mí en un comienzo también, digamos, le paré muchas bolas a ese asunto, pero ¿quién ha dicho que uno no puede escribir de otras formas distintas, en otros formatos distintos y para otras revistas? Entonces, claro, yo escribo los textos para las revistas internacionales cuando siento que hay algo interesante ahí, pero también siento que uno debería escribir para revistas comunitarias, por ejemplo. Entonces, uno cuando entiende los límites de las instituciones y cuando el trabajo de uno también depende incluso materialmente de todo eso, pues uno también aprende a una pendulación, le llamo yo a eso, a pendular entre el borde externo y el borde interno del sentido, tratando de mantener ahí un equilibrio, ¿no? Y en la medida en que el tiempo va pasando y uno va solidificando algunas cosas, pues uno comienza a hacer otro tipo de apuestas. Por ejemplo, hoy en día, pues, pues sí, tengo artículos en revistas internacionales que de hecho están ahorita en evaluación porque tengo interés en compartir eso en otro idioma, pero eso no es mi criterio de éxito. Realmente mi criterio de éxito está más en cómo lo que uno ha hecho puede tener una gran cantidad de públicos muy distintos. Y así pasó en la comisión. Entendí las condiciones de la SEP, había estudiado comisiones de la verdad, incluso me había ganado por ahí un premio en Claxo por haber escrito un ensayo sobre la propuesta, incluso que yo hice hace ya unos años, de una comisión de verdad en Colombia. Y entiende uno las limitaciones y las relaciones de poder implícitas en todas estas instituciones, mejor dicho, en todas las instituciones, y uno aprende a ser adaptativo, hábil para presentar las cosas, para hacerlas compatibles o para presentarlas como cercanas cuando en realidad son lejanas o para hacerlas, ¿sí me entiende? Para integrarlas inteligentemente sin uno convertirse en una parachic de una institución. Entonces yo creo que ahí hay el conocimiento de las fronteras de lo que es posible y no es posible y las apuestas que uno esté dispuesto a punta de disciplina a hacer sobre esa, lo que yo llamo una zona gris muy específica que está entre la profunda institucionalidad y la profunda externalidad de la institución. Yo creo que ahí hay una zona gris muy interesante que es lo que yo llamo el borde externo del sentido. Ahí es donde yo me sitúo y ahí se necesita de conocimiento de las instituciones para eso. Y en últimas, pues sí, cuando los pájaros no cantaban o poética de lo otro también. Cuando los pájaros no cantaban, pues sí, es un tomo testimonial y yo le puse tomo testimonial porque era una comisión de la verdad, pero en el fondo lo que es una propuesta de memoria histórica radical que aparece en ese libro, donde yo hablo incluso hasta de una memoria, ¿qué? Memoria, una compartida incluso, ¿no? Convivencia narrativa, también hablo de esos términos, cosa que normalmente no se hace. Entonces yo creo que eso es más bien inteligencia para adaptarse, para mirar esos límites y cierta forma creatividad también para mostrar los proyectos más complejos, incluso de maneras comprensibles también, para que la gente también se suba a los buses, entre otras cosas, ¿no? Porque no se trata de ir en contra de la corriente, sino más bien se trata de seducir a otros a las cosas que uno hace. Alejandro, a partir de lo que nos ha comentado, bueno, en su experiencia y de redes de colegaje, usted se ha encontrado con casos precisamente de gente que a lo mejor sí ha tenido cosas muy interesantes que decir, o sea, que a nivel de su trabajo, llamémoslo de producción intelectual, puede ser de verdad muy bueno, pero que por errores o por una toma de decisiones que no han favorecido a su marca personal de pronto o quedan en el anonimato o terminan cometiendo algún tipo de imprudencia. ¿Se ha encontrado con ese tipo de casos, sea en Colombia o en el mundo? Pues ahorita no, la verdad no. Yo creo que uno, yo creo que uno es producto de uno mismo, ¿no? De uno, a menos que sean como cosas muy serias, como plagios de otros autores o cosas por el estilo, cosa que no,
que la verdad no he visto mucho tampoco. De todos modos, lo que sí es cierto es que uno construye su imagen a partir de cada decisión que uno toma. Y uno es producto, como diría Nietzsche, uno es también el producto de su propio devenir en última instancia. Así que uno está deviniendo sí mismo todos los días en la medida en que toma decisiones sobre las cosas. Lo que pasa es que con el tiempo uno se va volviendo más consciente. Hoy en día, por ejemplo, yo cuido mucho más mi imagen, cuido mucho más lo que digo porque soy consciente de que de todos modos, ya antes era un académico conocido, reconocido, y ahora además tengo cierta publicidad o cierto aspecto público por el simple hecho de haber pasado por la comisión y haber editado el libro que edité, y también un poco ser una especie de lo que usted dice, ¿no? Medio contestatario, incluso dentro de la comisión también, del modelo no de esta comisión, sino del concepto de modelo comisional de la memoria y la verdad, que fue lo que me permitió finalmente hacer el libro a la hora del té. Creo yo que creo que hay que administrar muy bien la dimensión pública, y pública no quiere decir de redes sociales, esa es una dimensión de lo público, pero cuando uno va a una institución, una universidad, pues hay muchas dimensiones y características de lo público, ¿no? Entonces ya uno cuida, o yo tengo ahora que cuidar mucho más las cosas que uno dice, porque así como uno tiene renombre en las redes sociales, lo pueden a uno acabar gratuitamente, y eso es una cosa que yo cuido. Entonces uno administra realmente todo eso, ¿no? Ya no es tan, ya si uno es más grosero, digámoslo así, lo hace con más inteligencia, si se quiere, porque hay una imagen que cuidar. Y yo creo que el rigor intelectual es lo que yo cuido acá. Oiga, total, Alejandro. Pero ahí me provoca preguntarle eso. Acaba de decir algo muy clave. Hoy día, y de hecho este curso dialoga con eso, esa es la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa cuando los docentes en el mundo de hoy manejando su marca personal y elaborando pues diferentes tipos de narrativas, en algún momento se puede tocar lo que hoy llamamos eso, las redes sociales o las plataformas digitales, porque pues como que el mandamiento es si no estás en ellas, no existes. Y hay muchos personas, no sé si llamarlas del mundo académico, porque de pronto se han hecho incluso muy famosas, ¿no? Porque ya tienen sus canales de TikTok, de YouTube, publican mucho en Instagram, es decir, como que su imagen está precisamente muy presente en estos canales. Personalmente, Alejandro, ¿usted cuáles han sido sus canales? Acaba de decir que precisamente se cuida mucho, pues le toca. No es muy público en el sentido de que usted administre redes sociales, pero usted tiene una presencia en otro tipo de canales. ¿Cuáles son las decisiones que usted ha tomado al respecto? Pero concretamente, en su caso, ¿cuáles han sido como los canales de divulgación, pues además de sus redes académicas, que todas las tenemos, pero cómo usted ha logrado canalizar que lo que usted hace tenga réplicas en otros canales, en otros medios, a que otras personas hablen de su obra y de usted como persona? ¿Cómo lo ha administrado? Pues yo creo que yo me acuerdo mucho cuando estaba en la Comisión de la Verdad, alguien se me acerca, y una persona que trabajaba en comunicaciones, y esta persona me dice que muchos medios de comunicación tratan de contactarme, pero que yo soy muy reacio a hablarle a los medios en general, ¿no? Y yo le decía a ella, el problema es que no tengo nada que decir, sinceramente. Es decir, a mí me contrataron para hacer una investigación con otros colegas de 11 libros, y hasta que yo no realmente no tenga nada que decir, pues yo no voy a salir a un medio a replicar una especie de dogma institucional, por ejemplo, sobre la reconciliación de manera gratuita. Eso no va conmigo. Entonces yo le decía a ella, para decir uno pendejadas en un medio de comunicación masivo como El Tiempo, los grandes periódicos, pues a mí me sobra el tiempo. Y eso fue una respuesta muy dura, realmente. Yo recuerdo mucho la cara de ella, que quedó fría, porque eso tuvo sus implicaciones. Pero yo creo que ese cuidado de las redes en Twitter, por ejemplo, eh, Twitter es una alcantarilla, entonces ahí no, creo que lo que hay son muchas opiniones y opiniones e información, y un centímetro de profundidad, y caer en esa lógica puede resultar muy, muy peligroso. Pero yo creo que es explorando todos los caminos posibles, desde el éxito
de los estudiantes que uno haya tenido en sus tesis de doctorado son tan importantes, hasta las conferencias, hasta los programas de radio. A mí me gusta mucho hablar, por ejemplo, en podcast, programas pequeños, temas radiales. Me volví especialista en contestar preguntas en 90 segundos y cosas por el estilo. Yo creo que uno, todos los canales que uno pueda, mientras uno tenga algo que decir serio y que esté fundamentado en el trabajo intelectual y demás, me parece que uno puede explotar eso por varios lados. Creo yo que el problema con las redes es que las redes están más preocupadas por la popularidad y por la contradicción y por los likes y por los seguidores que cualquier otra cosa. Uno ve salvo las excepciones de los políticos importantes, pues es evidente que lo que pasa ahí no son puras opiniones, y yo sí en eso no, a pesar de que yo tengo un Twitter, en realidad lo uso muy poco. Entonces ahí no hay grandes discusiones ni grandes cosas. Ahí lo que hay es un marketing de imágenes distintos, de una visión de lo público, de lo rápido, de lo público, de lo repentino, del instante, de la coyuntura, que alimenta solamente son corazones y manitas y likes y cosas de esas, ¿no? Entonces yo creo que también depende de lo que uno quiere mostrar, ¿no? A mí me gusta mostrar cosas más profundas, y seguramente, como algunas personas me lo han dicho, pues de nuevo, habiendo pasado por la Comisión de la Verdad, podría opinar sobre muchos más temas, pero también siento que ya dije lo que tenía que decir sobre muchas cosas y ahora estoy en otro mundo distinto, y han sido 30 años escuchando historias de guerra también, y ahora estoy en unas facetas más artísticas de mi trabajo, y estoy interesado en otros canales distintos. Por ejemplo, ahora trabajo en instalaciones de sonido y ahí tengo un público diferente y tengo unas conversaciones distintas, y no serán masivas tampoco, pero hay muchos otros públicos también, y apuestas personales que hacen parte de esa signatura y esa firma mía de lo que significa hacer ciencias sociales. O ya ni siquiera hablo de ciencias sociales, sino del puente entre el arte y las ciencias sociales, que es un campo aparentemente muy obvio, pero no lo es tan obvio. Totalmente de acuerdo. De hecho, pues bueno, aquí estamos ya incursionando en eso que llamamos la investigación creación, pero esos son temas para otros espacios. Alejandro, precisamente para terminar, que ya pues estamos como concluyendo el tiempo de llamémosle esta conversación, porque no, Ujú. video podcast. Esta última etapa, precisamente de su trabajo, que ha estado centrada en el informe que hemos estado nombrando, ¿cómo ha incursionado ya concretamente? ¿Qué tipo de narrativas complementarias con el sonido, con las instalaciones? ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué resultados ha generado precisamente en que usted siga consolidando esa imagen? Cuéntenos un poco en qué consisten esos informes alternativos, me gustaría llamarlo, o esas puestas en escena que han sido tan importantes, no solo para la divulgación del conocimiento, sino porque, como usted lo dice, tiene un signo, una asignatura propia suya de Alejandro Castillejo. ¿Cómo ha sido ese proceso en esta última etapa? Pues eso ha sido prácticamente como un regalo de la existencia, diría yo, después de tantos años de estar escribiendo textos de ensayos académicos. Por más bien o mal escritos que estén, son finalmente ensayos académicos, y producto de Los pájaros no cantaban y de la oportunidad que también tuve en la Comisión de la Verdad para hacer eso. Pues yo llevo grabando sonidos 10 o 15 años, y hasta ahora es que realmente cuando me pongo a ver mi propio archivo digo, miércoles, ¿para qué? O sea, los primeros archivos de sonido que comencé a grabar fueron hace 20 años en un viaje a Machu Picchu. Me acuerdo cuando estuve en la Comisión de la Verdad en el Perú. Entonces, eso con el tiempo me ha permitido, pucha, sí, solidificar una imagen académica y al mismo tiempo dejarla en su lugar apropiado, y permitirme de manera más clara la exploración a otros mundos distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy rescatando la poesía que a lo largo de los años he escrito, y ahora el tema de la difusión y la divulgación y la comunicación se ha convertido realmente en un proyecto más de estético, artístico, si se le puede llamar así, que junta la poesía y junta las artes sonoras o la exploración sonora. Y eso fue gracias a las modos de circulación del informe que hice para la comisión, a través de puestas en escena que las había experimentado hacía 10 años. Ahí sí, de verdad, por cosas de la vida y errores institucionales, las primeras experimentaciones hace 10 años en la Javeriana se terminaron por convertir hoy en formas, performance y espacios sonoros para compartir el informe. Y ya una vez la comisión se acaba y me doy cuenta de que miércoles aquí tengo un escenario gigantesco también para mostrar otras cosas,
pues ahí sí comienzo en una ruptura muy drástica con las formas de hacer académica, sin la intención de transitar hacia el mundo del arte de manera institucional, sino sencillamente permitirme el lujo de ser un explorador, que es lo que he sido toda la vida, y un creador también de contenidos como intermediales, en realidad, que habitan como varios sitios al mismo tiempo. Y eso me ha hecho volver al archivo, me ha hecho volver a estudiar, me ha abierto muchos campos, me ha mostrado lo profundamente ignorantes que somos e incluso reevaluar algunas cosas que haya hecho del pasado o ampliarlas más bien hacia otros lenguajes y otras cosas. Y yo creo que a estas alturas de la vida eso es un gran regalo más que cualquier otra cosa. Y pensar que he podido montar las instalaciones en lugares importantes en bienales importantes y que ahora estoy experimentando con cosas nuevas ya mucho más individuales y personales, indistintamente de lo que la gente piense de eso, porque lo tomo como un juego y una pasión y una experimentación medio solitaria también que a veces comparto. Me parece que es una bonita forma de cerrar un gran proceso académico, realmente. No quiere decir que sea mañana se cierre, pero yo ya siento que estoy cerrando o abriendo otro camino, más bien. No, pues Alejandro, no, de verdad creo que hay varias conclusiones que podemos sacar, que también dejamos, por supuesto, en ese libre ejercicio intelectual a las personas que están viendo este podcast y que están tomando este curso. Yo quiero rescatar, bueno, seguro dos o tres que en ese momento se me vienen a la cabeza. Uno, efectivamente, tener algo que decir, cómo tenemos que reflexionar la manera como hemos consolidado un discurso coherente a partir de nuestro conocimiento, de nuestro diálogo con otras disciplinas y como usted dice, mientras tengamos algo interesante que decir, buscar los canales realmente para decirlo. Dos, creo que si hay algo que a mí de verdad me encantó, aunque parezca muy sencillo, creo que qué bonito manejar esta categoría más de una asignatura personal. Vamos a dejar el material para que lo consultemos en este curso. Y me gustaría simplemente terminar preguntándole a Alejandro, a partir de esas conclusiones, para los docentes y las docentes que en este momento exacto dicen, oiga, yo quiero consolidar mi marca personal, porque todos la tenemos, pero la hemos seguramente administrado de una manera muy diferente. ¿Cuáles son entonces para usted esas dos o tres recomendaciones, pero sobre todo de lo importante que es cuidar esa signatura personal? ¿Qué le podría decir a las personas a manera de conclusión? Pues yo diría que volviendo casi al comienzo, ¿no? Diría que es lo que uno quiere finalmente reflejar ante la gente que uno está qué es lo que uno siente que tiene que aportarle al mundo. Y desde ahí en realidad comenzar a construir los diferentes aspectos del trabajo de uno que aportan a esa visión que tiene de uno mismo en este mundo, ¿no? Mientras uno tenga claridad en que uno quiere hacerle un aporte a las cosas, pues uno encaja todo lo que uno hace en función de eso. Y me parece que eso requiere, de nuevo, disciplina, adaptabilidad, conciencia de lo que se quiere. Yo, por ejemplo, siempre me vi, a mí, para mí la docencia siempre fue un acto de seducción. Es decir, atraer a las personas a las ideas es muy difícil. ¿Qué se necesita para poder hacer eso? Entonces ahí hay una concepción, una comprensión del profesor como una persona o profesora como una persona que lo que quiere es, en una época, que lo que quería era atraer a la gente hacia sus ideas y eso es una manera de educar, ¿no? Y eso es una manera de aprender y de enseñar también. Y yo creo que cuando uno sabe qué quiere expresar y qué quiere decir, me parece que es fundamental porque le ayuda a uno a tomar decisiones para ver cómo encaja las otras piezas de ese decir en otras dimensiones también comunicacionales, por ejemplo. Alejandro, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, reconociendo el gran trabajo que usted ha hecho, bueno, durante varios años y el que le queda por hacer. Y de verdad, bueno, muy agradecido y yo creo que valorando todas las ideas que usted nos ha comentado, Alejandro, ¿verdad? Muchas gracias. Ha sido un placer tenerlo, bueno, como invitado en este curso. Bueno, Pablo, mucha suerte y mil gracias también y saludos a todas. Claro que sí. Ya lo saben, docentes administrativos quienes estén tomando este curso, entonces espero que hayan tomado varias notas de lo que se ha conversado en este espacio, porque recuerden que es el insumo principal de el entregable que toca hacer en este curso. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao, chao.